Y así vamos a empezar en el día de hoy, Mateo 25, 33. La gloria sea para el Señor Jesús. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Amén. Yo quiero hacer hoy varios ejemplos de lo que hace el pastor. El pastor aparta las ovejas. Acá vamos a empezar con este verso, que es cuando Jesucristo viene y va a juzgar a las naciones, ¿no? Jesucristo va a juzgar a las naciones y dice la palabra que Él se sienta en su trono y pone, esta es la derecha suya, pone a las ovejas. Entonces, Él pone a la derecha a las ovejas y los cabritos a la izquierda. Este cabrito en la palabra original griega habla de perverso, hombre perverso. Pero ¿por qué el Señor hace esta diferenciación, esta división? Porque Él se muestra como el gran pastor. ¿Qué hace el pastor? El pastor diferencia unas ovejas de las otras. ¿En qué sentido? Bueno, hay ovejas que son más fuertes que otras y a la hora de beber el agua empujan a las otras y le quitan a las ovejas el que puedan beber el agua. Y si el pastor no está con la vara allí, las ovejas se pueden hasta morir de sed, ¿sabían? Por eso es que el Señor utiliza como ejemplo ese animal, porque es un animal frágil. Un animal frágil que tiene que ser cuidado. Y eso muestra de la fragilidad nuestra ante el pecado. Igual cuando van a comer. Entonces ahí está el pastor siempre haciendo división. Entonces busca y pone unas ovejas por el lado de allá, las más fuertes, las más débiles las pone por un lado, las que tienen las paticas quebradas él mismo las alimenta. Hay por allí una anécdota que es muy conocida, que el pastor, cuando la oveja se escapa mucho, el pastor llega y le quiebra la patica y después él mismo se la venda para que la oveja ya no se pueda ir, pero como está coja, entonces él la carga aquí acostada. Entonces la oveja, después de ese suceso, la oveja ya es más pegada con el pastor y no se va lejos. Entonces nos muestra también eso, de que el pastor aún permite que la oveja sufra para el bien de ella. Como Dios nos dice, yo hago la llaga y la curo. Él mismo nos lanza la llaga y después nos las cura para enseñarnos. Acá hay una diferenciación. Entonces, cuando Dios nos llama, hermano, en el caso nuestro, que somos una iglesia que está creciendo, ¿verdad? En el caso nuestro, Dios va a hacer mucha diferenciación. ¿Y diferenciación en qué sentido? Diferenciación entre las personas que lo buscan de corazón y las personas que están pegadas en el mundo. Dios va a hacer esa diferenciación. Siempre el pastor la va a hacer, ¿para qué? Para buscar que los que están pegados del mundo se acerquen a Él, porque el pastor nunca busca el mal de la oveja, nunca busca el mal de la oveja. Cuando un pastor aplica disciplina, el pastor la aplica con la intención de que la oveja vuelva al pastor y haga lo que Dios mandó hacer. Esa es la intención del pastor cuando aplica la disciplina. Entonces, vamos a ir un momento a Segunda de Tesalonicenses, porque quiero que tengamos un ejemplo acá claro. Segunda de Tesalonicenses 3:14. Dios es grande, Dios es fiel. ¿Estamos allí todos? Menos yo. Ahora sí. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Notemos ese pasaje que Pablo escribe a los tesalonicenses. Pablo, ¿qué está diciendo? Está hablando de disciplina, ¿no?
Y está diciendo, si alguien no obedece a esto que yo he escrito por medio de esta carta, entendemos 2 de Tesalonicenses, a ese señálenlo y nadie se junte con él para que se avergüence. El no juntarse con él, ¿qué está haciendo Pablo? Está apartando, ¿verdad?, a los que obedecen a la derecha es la derecha mía, de los que desobedecen, ¿cierto? Está apartando a los que obedecen de los que desobedecen. O sea, hay también una división que hay allí, ¿no? ¿Recuerdan el que leímos el martes? Juan 6, vamos a ir a Juan 6, 66. Juan 6, 66, vamos a ir allá. Juan 6, 66. Yo quiero que veamos algo acá hoy, que aprendamos. Abramos el oído. ¿Cuántos quieren conocer más a Jesús, hermano? Gloria a Dios, ¿verdad? Y no lo decimos como aquellos que dicen las cosas por decirlas, ¿no? Hay hambre del Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. ¿Cuántos saben que también ahí hubo una división? ¿Cuántos lo saben? ¿Cierto? Hay una separación allí, ¿verdad? Hubo un grupo que se apartó de Jesús, se apartó del Señor Jesús, ¿cierto? Y el Señor aún le dijo a los discípulos que quedaron, que eran los 12 apóstoles, y le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Y ellos dijeron, no, Señor. Dijo Pedro, ¿a dónde iré, Señor? ¿A dónde? Si solo tú tienes palabra de vida. Amén. Pero allí hubo una división entre los que no creían a Jesús, porque si recuerdan de lo que hablamos, allí hablamos el martes que esa gente que estaba allí eran los que se acercaron al Señor y le dijeron, Señor, ¿a dónde estabas? Te nos perdiste. Y el Señor les dijo con mucha política, ¿verdad? Porque él es político. Le dijo con política, me buscan porque comieron el alimento que yo les di, no porque creyeron en mí, no porque vieron las señales, obviamente, que mostraban quién era Él. Y después el Señor empezó a hablar y a decir que buscaran la comida que había eterna, permanecía. Entonces, era que lo comían a Él. Él decía, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no puede ser mi discípulo. Qué tremendo, ¿no? Los discípulos saltaron y dijeron, Señor, ¿quién puede escuchar esta palabra tan dura? Pero Jesús decía que ya Él sabía que ellos no creían. Él ya sabía que ellos no creían. Y ahí está lo tremendo. Le hice una pregunta cuando empezamos. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos caminan en el Espíritu? Fuimos llamados a ser espirituales. Las cosas de la palabra no las vamos a entender en la carne. Si no estamos dispuestos a doblegar nuestro ser delante de Cristo Jesús, no vamos a entender las cosas de Dios. Esos discípulos, quién sabe cuánto tiempo venían caminando con el Señor. Y allí se quedaron, cayeron. Y dice Juan en su evangelio, dice, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban más con Jesús. ¿Por qué no andaría alguien con Jesús, verdad? ¿Cierto? Es difícil andar con Jesús. Es difícil estar sin Jesús. Uy, vaya que es difícil. Para mí es muy difícil estar sin Jesús. Entiendo a las personas que han caído, sí, porque muchas veces caemos o porque no tenemos un buen alimento o porque no se nos instruye bien o porque somos como ese terreno que Dios está llenando y los espinos del mundo ahogan la palabra que Dios nos da. Hay muchas maneras,
Pero gloria a Dios por las oportunidades, gloria a Dios porque podemos estar acá. Gloria a Dios porque tenemos la oportunidad de decirle, Señor, aquí digo presente, vengo a servirte. Porque eso venimos a Cristo, no que Él nos dé algo, no. Señor, venimos a servirte, venimos a vivir para ti, venimos a cambiar, Señor, a que nos enseñes, nos enseñe. Oraba yo hoy, mira, qué tremendo, cuando yo puedo decir que el Señor me dice, alábame. Cuando yo pienso en esto, digo, oye, realmente es alguien grande para decirme, alábame. Tiene que ser alguien muy grande. Es así. Tiene que ser alguien muy grande, alguien muy soberano, alguien que es dueño de todo lo que hay. Claro que sí. Y por eso nos dice que lo alabemos, porque Él es Dios, Él es digno de ser exaltado. Cuando lo reconocemos, el Señor se es glorificado en medio de nosotros. Es así. Y el Señor me ha estado hablando últimamente y me ha estado diciendo que lo busque más. Y yo oro y me meto y el Señor me dice, búscame más y búscame más. Me dio una palabra ahorita, hablamos pasado atrás de la oración. Ahora el Señor me dio la palabra del ayuno, pronto la vamos a hablar, que son cosas muy importantes porque para tristeza en estos tiempos y para tristeza de esta generación, mire hermano, la mayoría de las personas que están en la iglesia hacen cosas que no saben ni por qué las hacen. Hay tantas tradiciones que se han metido en la iglesia y nosotros las hemos heredado hoy. Entonces, si nosotros no aprendemos del Señor, no tenemos al Señor, nosotros no podemos ver esas cosas. Y vamos y corremos con ellos allí. Dale, ¿por qué? Porque todo el mundo, la multitud lo enseña y nosotros lo agarramos. Pero Dios quiere hoy que nosotros seamos como los de Berea. Ahí en Hechos 17 la palabra habla de que los de Berea, cuando Pablo les hablaba la palabra, y no era yo el que les hablaba, le hablaba el apóstol Pablo, ellos miraban las escrituras para ver si todo lo que Pablo decía era así. Vaya que así debemos de ser, personas que conocen la palabra, y si no conocemos algo, dígame dónde está. Así como me dijo la hermanita, ¿dónde aparece loco? Tuve que decirle dónde aparecía por lo menos un loco, ¿verdad? ¿Cierto? Claro, porque ella me está pidiendo a mí defensa de lo que yo estoy hablando. Y si yo soy hombre de Dios, tengo que presentarle defensa. Hay unos que dicen, ay, después te digo, déjame buscarlo. Yo digo que es triste. Le doy gracias al Señor. La gloria siempre sea para Él, siempre. Porque todo lo que puedo hablar es por su infinita misericordia. Si alguien es bruto, ese soy yo. Aquí hay otra separación. Aquí hay otra separación. Vamos a 1 Corintios 5, para que veamos otra separación. Y después vamos a presentar la que estamos hablando el martes. Primera de Corintios 5, vamos a poner el versículo. Versículo 9 en adelante, vamos a dejarlo así. Acá hay otra separación, estamos allí, leando el nombre de Cristo Jesús. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Amén. Notemos ahora el apóstol Pablo nuevamente, pero en este caso no a los tesalonicenses, sino a los corintios, haciendo división. Y es, júntate, vamos a ponerlo así, coloquial, y no júntate, o no te la pases. No te la pases, no te la pases. Júntate y no te la pases. Aquí hay una división, ¿no?, que hace Pablo, obviamente. ¿Y por qué Pablo hace la división? Porque hay pecado en la iglesia. Entonces Pablo hace una división. Entonces acá vemos otro ejemplo de apartar, de hacer división.
Vamos a volver a ir al que estábamos hablando el martes, que es Proverbios 16:28. Proverbios 16:28. Proverbios 16:28. Me dice cuando estemos allí. Leo en el nombre de Cristo Jesús. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios, el hombre perverso, disculpe, levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Amén. Nota esto. Aquí hay una separación también, ¿verdad? ¿Qué hace el chismoso? Aparta. O enemistad, pues amistad, enemistad. Ahí hace una división. ¿Por qué yo quise hacer esto? Porque mira, hermano, yo cuando hago esto, yo estoy haciendo lo que habla Pablo a Timoteo. Por ejemplo, acá yo cité 5 versos. 5 versos. Puedo citar más para hablar de división. ¿Cómo no? Puedo citar muchos más. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Estoy trazando la palabra como Pablo habla a Timoteo. Timoteo, usa bien la palabra de Dios. En el original griego habla de traza bien la palabra de Dios. Como el carpintero que hace una raya derecha, para hacer un corte perfecto, ¿cierto? O el tapicero, o el costurero, traza de una manera que quede derecho lo que él está haciendo, que no se pele. ¿Sí? Acá vemos que son muchas maneras de apartar. Entonces, hoy en día hay algo que daña a los ministerios. ¿Y qué es lo que daña a los ministerios? Hermanos, que la generación en la que estamos viviendo, todo el mundo quiere las cosas rápido. Todo el mundo quiere las cosas rápido. Es así. Usted ve ahorita una muchacha, se enamora y quiere casarse. ¿Es o no es? Usted se pone a ver, antes uno cocinaba la comida en la cocina, ahorita no, un microondas, 60 segundos y ya rápido. Y uno se le daña el microondas y se enferma, porque otra vez la hornilla. ¿Por qué? Porque es la generación en la que vivimos. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser rápido. O sea, ¿qué hace eso? Que nosotros padezcamos, hermano. ¿Qué hace eso? Que nosotros cometamos errores que después son muy difíciles de enmendar. ¿Por qué? Porque no tuvimos la capacidad de, como sabios, esperar. Como sabios, hacer las cosas con prudencia. ¿Qué leímos el martes pasado? Que habían unas vírgenes, ¿verdad? Y unas tenían aceite y otras no tenían aceite. ¿Qué fueron las que no tenían aceite? Fueron imprudentes. ¿Y qué fueron las que tenían aceite? Prudentes. ¿Qué es prudente? Ser cuerdo, ¿cierto? Ser cuerdo. Eso es ser prudente. Lo hablamos el domingo. Ser cuerdo, ser prudente. ¿Sí? Cuando nosotros, Dios nos llama, Dios nos va a usar, porque Dios nos llama para usarnos. Eso que se ve hoy en día, que las iglesias le dicen a las personas, no, que Dios te llamó, pero Dios a ti no te dio un ministerio. Mentira, mentira. Porque Pablo escribe a los Corintios, vamos a ir a los Corintios. Vamos a ir a los Corintios, Primera de Corintios. El Señor nos dice que tengamos gozo, tengamos paz en nosotros. Nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no se la doy como el mundo se la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aleluya. Me gozo en el Señor. Fui atribulado cuando no lo conocía, pero ahora jamás. Jamás. Porque Él me guarda. Acá en 1 Corintios. Mira esto. Vamos a leerlo en el capítulo 12. Vamos a leerlo desde el versículo 4. ¿Estamos allí? 1 Corintios 12, 4. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A cuántos o a quién? A cada uno. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque hoy en día se habla de que hay algunos tienen ministerio y otros no. Algunos tienen dones y otros no. Ojo, sí hay y sí es así. Unos tienen y otros no. Sí es así. Pero el proyecto original de Dios no fue así. ¿Por qué? Porque todas las cosas las hace el Espíritu y las hace Dios. Es lo que está diciendo acá el Espíritu Santo. Y Él le da a cada quien la manifestación de Él, la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, la manifestación de Él, porque el Espíritu es Dios. Entonces, Él le da la manifestación para que cada quien lo disfrute a Él, lo conozca y se llene de Él. Esa es la manifestación. Recuerden el diagrama que hicimos sobre la influencia, que cuando el Señor nos llama, recuerden el segundo que decía gracia. Es importante para hacer cualquier cosa tener gracia. Siempre hagan la diferenciación sobre la gracia. La gracia verdadera es cuando Cristo nos influencia. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo lo que hago lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Eso se llama influencia. Y le digo a Timoteo: Timoteo, esfuérzate en la gracia. O sea, esfuérzate en Aris. Esfuérzate en ser influenciado por Dios. ¿Por qué? Porque Ezequiel dijo: ya nadie enseñará más a nadie, sino que yo les enseñaré todas las cosas. Me conocerá desde el más pequeño hasta el más grande, y todos me conocerán, porque yo seré propicio a sus injusticias y a sus pecados, y los limpiaré y no me acordaré de más ninguno de esos pecados. Ese es nuestro Dios, ¿cierto? Entonces, acá Dios dice que a cada uno Él le da la manifestación para provecho. Entonces, ¿qué pasará allí? ¿Qué pasará? Porque yo me he hecho esa pregunta como pastor. Yo digo: Señor, pero la hermana me dice que ella quiere. Sí, yo la veo que desobedece, pero ella me dice que quiere obedecer. ¿Qué está pasando allí, Señor? Y a veces yo le digo a alguien: oye, escudriña la palabra, pero es que yo la escudriño, pero no entiendo. Y yo digo: oye, Señor, pero ¿qué está pasando con esta persona? ¿Cierto? ¿Será el problema allí Dios? No. El que escudriña, aprende. ¿Qué pasa si yo estoy leyendo la palabra y estoy viendo la novela? ¿Será que voy a aprender algo? ¿Ah? ¿Cierto? Y hasta pongo el dedito, ¿no? Para cuando viene la parte buena. ¿Es o no es? ¿Será que voy a aprender algo? No, ¿verdad? Para escudriñar tengo que tener una devoción. Tengo que ser devoto para escudriñar. Y tengo que aplicar mi corazón a eso. Por eso el primer mandamiento, y es lo que nosotros ignoramos, el primer mandamiento está hoy tan actual como en aquel tiempo. Y es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el primer y mayor mandamiento. Jesús lo dijo de esta manera: el que ama todas estas cosas más que a mí, no es digno de mí. Vaya que Él es Dios, ¿cierto? Porque Él lo dijo. Él quiere que se le ame con todo el corazón. Si usted va a leer la palabra, aplique su corazón y va a ver que va a conocer la palabra. Es que es así.
Si yo no tengo, hermano, una actitud que sea congruente con lo que Dios dice, olvídate, no te digas mentira. ¿Sí? Yo voy a salir y yo voy a hacer que Dios quede mal, como Dios le dijo a Job. O sea, tú me vas a hacer injusto a mí, te vas a justificar tú para yo quedar mal. Qué tremendo. Y así somos muchas veces. ¿Por qué? Porque no nos dejamos influenciar por el Señor. Cuando nos dejamos influenciar por el Señor nos va a dar sabiduría. Mire que yo con todas estas cosas que últimamente con la palabra, yo cuando empiezo a entrar en momentos difíciles, cuando el Señor empieza a poner la palabra en mí. Porque si el Señor me pone a mí la palabra chismoso, ¿por qué será? Pregúntese usted eso. Si el Señor me dijo oración, ¿por qué será? Si el Señor me dice ayuno, ¿por qué será? Porque hay algo en el pueblo. ¿Sí? Cuando me pone palabras así fuertes, ya yo sé que algo viene. Entonces empiezo a orar. Y mire, hermano, la influencia del Señor es lo que hace que yo tome decisiones correctas. Porque lo que hago es uso de mi autoridad que tengo en el Señor. En el Señor. Es una autoridad que Él me dio. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos a Él y no entendemos, hermano. Venimos y nos metemos acá y no entendemos que el que está aquí es el Señor. No lo entendemos. ¿Y por qué no lo entendemos? Porque aún no hemos sido abiertos a lo que es Él. Aún no hemos tenido la revelación de que Él nos llamó. Hay personas que van y predican y no saben que el Señor va con ellos. No lo saben. A mí muchas veces me pasó, pero hoy estoy aquí y sé que el Señor está conmigo. Y sé que las palabras, Él va a poner las palabras ideales para cada uno. Porque Él es perfecto. Él no se equivoca. Es así. Pero es mi fe la que hace que Él me influencie. Es mi fe la que hace que Él provea en el momento adecuado. Entonces, ¿qué es eso? Una bendición. Y a veces no sabemos lo que tenemos porque no lo buscamos a Él. Y menospreciamos lo que tenemos. Pensamos que no es nada. No. Dios nos da cosas y no vamos a valorarla hasta que no estemos en Él. Cuando estamos en Él viene la confianza y cuando hablamos sabemos quiénes somos. Y no como dicen los falsos profetas, ¿quién eres? Yo sé que no soy nada, pero cuando me paro, soy alguien porque Él reposa sobre mí. Y esa es la diferencia. Soy alguien porque estoy en Cristo. Y es la diferencia. No soy alguien porque yo no soy nada. ¿Entiendes? Yo soy rey, no. Porque muchos dicen eso, nos hicieron reyes y sacerdotes, somos reyes, mentira. No somos siervos, somos esclavos de Jesucristo. Eso es lo que somos. Es así. Queremos ser reyes, tengamos la actitud de Él. Es así. Y nos identificarán con el Rey de Reyes. Obviamente seremos reyes allí, ¿cierto? Solamente allí, en nuestra sumisión a Él. Y eso es lo que nos enseña Dios. Dios nos enseña a conocerlo, porque Él es Dios. Él está puesto allí en la rueda de la creación. Y Él dice así y hace así. Como Él diga, se hace, hermano. Los espíritus están delante de Él buscando que el Señor los mande a hacer algo. ¿Cuánto creen eso? Porque la palabra lo dice. Amén. Es así. Eso es lo que enseña la Biblia. Son cosas que deben estar claras en nosotros. Entonces, si nosotros nos acercamos al Señor, hermano, lo menos que nosotros vamos a aspirar es que Él nos influencie. Que Él nos influencie. Si el Señor no nos influencia, créalo que usted va a estar en cualquiera de estos puntos. Y hay muchos más, por nombrar esos. Ahí vas a estar en alguno de esos puntos, siendo la división contraria a Cristo. ¿Por qué? Por no acercarte al que murió y vivió por ti. Él no tenía que morir, hermano. Él murió y volvió a vivir. ¿Y para qué? Para que los que viven ya no vivan para ellos mismos, sino que vivan para aquel que murió y volvió a vivir por ellos. Es así, para eso lo hizo el Señor. Qué bendición cuando entendemos eso. Qué bendición, porque no tenemos el chismoso, que hace el chismoso, condenarse. ¿Sabes qué es triste? Ese ejemplo que nos da ahí Salomón en Proverbios. Dos buenos amigos y que una persona se acerque y dañe esa amistad. ¿Cuántas veces no ha pasado? En Proverbios 26:20 nos dice que
Vamos allá, Proverbios 26:20. Es el 20 y pico, pero el 26:20 fue el que nosotros citamos. Ahí vamos a ubicarlo más rápido. En el 26:22. Mira lo que dice acá Proverbios 26:22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entonces mira lo que hace el chismoso. Se mete y como quien no quiere la cosa, mete las palabras y aparta a los mejores amigos. Aparta a los mejores amigos. ¿Sí? ¿Por qué un chismoso haría eso? ¿Por qué lo haría? ¿O por qué alguien sería chismoso? ¿Por qué alguien sería chismoso? Porque no conoce lo que Dios dice, ¿cierto? Porque no está siendo influenciado por el Señor Jesús, obviamente. Mire, hermano, yo cuando hago cualquier cosa, oígase bien, y cualquier cosa que es contrario a lo que el Señor dice, algo feo empieza a pasar por aquí. Algo feíto que no me gusta sentir. Y empieza suavecito, ¿no? Suavecito empieza el Señor. Para que uno vuelva a su palabra. Para que uno se lo lleve cautivo a su palabra. Y si uno no lo hace, se empieza a poner más fuertecito. Más fuertecito. Hasta que uno puede terminar allí quebrantado. Y lo más triste de eso es a la final volviendo hasta donde Él quiere que estemos. Que es lo más tremendo. Porque el Señor no es de aquellos que nos disciplina y nos dice, bueno, pero no lo hagas más. No, no, Señor. No, Señor. Cuando la palabra habla de arrepentirse, arrepentirse es volver al punto de partida. ¿Sabían eso? Eso es arrepentirse. Usted empieza una carrera y usted ya va llegando a la meta. Y no corrió con las reglas de la carrera. Usted lo descalifican, ¿cierto? ¿Es o no es? Bueno, con Dios, usted va llegando a la meta y tiene cosas que no son correctas delante de Dios. Dios le va a decir, vuélvete al comienzo. Y comienza otra vez. Vamos a Apocalipsis 2 un momento para que veamos eso. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, amén, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieras arrepentido. Amén. Notemos allí una expresión de lo que es el arrepentimiento. El Señor, mira lo que le dice a esa iglesia de Éfeso. Has trabajado, has tenido paciencia, no soportas a los que son falsos, mira, los señala, uy. Pero, ¿qué problema con ese pero, verdad? Cuando el Señor lo dice y viene hablando algo bueno. Pero tengo contra ti. Lo tengo contra ti, lo tengo. ¿Qué? Que has dejado tu primer amor. Ya no me buscas, ya no te metes conmigo en la intimidad, ya no me alabas, ya no me oras, ya no me pones a mí en primer lugar. Ya cuando vas a hacer las cosas no me consultas. Qué tremendo nuestro Dios cuando nos habla así. Y nos dice, por tanto, recuérdate de dónde has caído.
recuérdate la primera vez que lo hiciste y vete hasta allá y haz las primeras obras. Comienza de nuevo, le dice el Señor Jesús. Porque si no, qué problema, ¿verdad? Esas palabritas, ¿verdad? Porque si no, vendré a ti a la hora que no te imaginas y te quitaré tu lámpara, te quitaré tu candelabro, ya no serás de mi cuerpo, ya no alumbrarás, ya no serás la sal del mundo, ya no serás la luz del mundo, sino que te pondré con los impíos. Qué tremendo nuestro Dios, ¿no? Porque es un Dios santo, es el mismo Dios que Moisés hablaba ya, es santo. Jesucristo no es permisivo, no Señor, nunca lo ha sido. Jesucristo es un Dios que nos dice, sed santo porque yo soy santo. Humillaos delante de mí y yo descenderé. No es que acércate, no, humillaos delante de mí. Si mi pueblo se humillare, yo descenderé y sanaré la tierra, dice el Señor. Ese es nuestro Dios. No nos consulta, no es que, yo voy a ver si busco al Señor. No, Señor, ese no es Dios. Dios no te va a decir a ti, bueno, cuando pueda me buscas. No, Señor, búscame, morirás. Ese es Dios. Arrepiéntete y vive. Ese es Dios. Vaya que lo necesitamos. Vaya que necesitamos ese Dios. Qué peligro, ¿no? Qué peligro el no ser influenciado por el Señor. Qué peligro. Porque imagínate si caemos allí. Imagínate. Si aquello Él le está diciendo, has sido celoso, has hecho esto, has trabajado. O sea, estamos en la iglesia. Porque la carta no es a la dispersión, no es a los que se arrepintieron allá, no. La carta es a la iglesia que está en Éfeso. Es la carta. O sea, era la iglesia la carta. Es así. Él dice, le escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Ahí ángel también es traducido como pastor, ¿sabían? Esa palabra, ángel, se traduce no solamente como ángel, sino como pastor. Como pastor. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Le escribo al pastor que está en Éfeso. Mira lo que has hecho, esto, y esto. Pero tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. No nos equivoquemos con el Señor, hermano. Por eso yo le pido al Señor sabiduría. Porque ahorita, cuando la iglesia empieza a crecer, es donde tenemos que agarrarnos más fuerte. Y yo le estoy pidiendo al Señor porque levante más hermanitos espirituales para que me ayuden a llevar esa carga. Porque es tremendo cuando la carne empieza a levantarse en la iglesia, ¿sí? Y la gente empieza a ver cómo la iglesia crece y ya, no, Señor, cuidado. A medida que la iglesia crece, más temor y más temblor, más pegadito del Señor, más agarrado a Jesucristo. ¿Y por qué? Porque el único que puede llevar su iglesia es Él. Él es el único que tiene el control. Él es el que no se equivoca. Nosotros nos equivocamos. Nosotros metemos la pata y hasta el final del barro. Y si Él no va a socorrernos, jamás, hermano, volveremos a Él. ¿Cuántos evangelistas tuvieron que ir a usted a predicarle para que usted estuviese acá hoy? Y allí es que quiero yo cuadrar. ¿Por qué? Porque es Dios. Es Dios que nos pone en el lugar y nos atrae. Él es Dios. Él lo hace. Yo puedo predicar acá, pero yo no lo voy a salvar a ustedes si Dios no toca el corazón de la persona. Las palabras que yo hablé se pueden perder. Y Jesús lo dijo, el que no recoge conmigo desparrama, tiene que ser Él. Él. Es así. Cuando Él resucitó, Él no le dijo a los discípulos, vénganos, vámonos todos. Así le dijo el Señor. Dile a tus hermanos que voy delante de ellos a Jerusalén. Aleluya. Voy delante de ellos. Israel, el ángel iba delante del pueblo. Y la nube en la retaguardia. Y cuando Faraón los perseguía, se volvieron y se pusieron a la retaguardia de Israel, a defender a su pueblo. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, Jesucristo le dijo, ¿por qué me persigues? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que da la cara por nosotros y nos guía. Pero nos dice, primero
soy yo. Primero soy yo. ¿Usted quiere hacer las cosas para Cristo? Gloria a Dios, yo también quiero. Pero la única manera es con Cristo. No hay otra manera. Y no es eso de que estoy en Cristo. Porque desde que el Señor me llamó y yo le pido, Señor, quítame toda arrogancia, toda jactancia, quítamela. Porque no es fácil tener revelación de las Escrituras. Y la palabra lo dice, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. ¿Por qué? Porque el conocer nos envanece. Dios le puso a Pablo un aguijón, porque la cantidad de revelaciones que Dios le dio hizo que él se exaltase sobremanera, dice Pablo. Entonces, para que no me exaltase sobremanera, Dios me puso un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetease. Porque así nos pasa. Pero qué tremendo, hermano, qué tremendo cuando Dios le enseña a uno cómo las personas vienen a la iglesia y no están en el espíritu, pero todo lo espiritualizan, todo. ¿Usted quiere estar en Cristo? Hermano, muy sencillo. Yo estoy en Cristo hoy. ¿Y cómo estoy yo en Cristo? Porque leo esta palabra. Y cuando la leo, el Señor me habla de una manera impresionante. Es así. Mire, yo a veces me siento, y usted si me grabara se quedaría impresionado de cómo me voy a un libro, me voy a otro, y me voy a otro, y así estoy. Y si leyera mi mente, viera cómo pensamiento tras pensamiento, tras pensamiento, tras pensamiento, el Espíritu Santo me va llevando. Se cumple la palabra. Ustedes no necesitan que nadie les enseñe, así como la misma unción les enseña. Porque Él nos enseña, eso lo dice primero de Juan y lo leímos no hace mucho acá también. Entonces, aprendemos de Él. ¿Pero por qué? Porque es Él quien nos influencia, es Él quien nos guía. Pero cuando nosotros, hermanos, no somos influenciados por Dios, vamos a parar en lo malo. Si venimos y nos acercamos a Él y no hacemos lo que a Él le agrada, la palabra nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando yo veo esta palabra, meditemos un poquito de esta palabra. Dios nos dice, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Meditemos. Si yo estoy acá y cada día Dios me está enseñando a hacer lo que debo hacer, porque es lo que Él dice, y yo no lo hago, ¿qué pasa en mi vida? Cada día yo amontono pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Le decía yo a una hermanita que le hablé en estos días, y le decía que tenía que tener cuidado, ¿verdad? No encubramos nuestros pecados. Si nosotros hemos hecho mal, lo que sabe hacer un cristiano, óigase bien, no lo que debe, lo que sabe hacer un cristiano es reconocer sus pecados. Eso es lo que el cristiano más sabe. ¿Usted sabe por qué el evangélico tiene una mala fama que dicen, todos los evangélicos han hecho algo malo? ¿Cierto que esa es una fama por allí? Que dicen, todos los evangélicos tú ves, siempre tienen un testimonio, han sido ladrones, asesinos, siempre han hecho algo malo, porque es una famita. Y yo meditando en esto, el Señor me mostró qué pasaba allí. No es que los evangélicos siempre hayan hecho algo malo, sino que los evangélicos, los verdaderos evangélicos, ¿no? Los verdaderos cristianos, siempre reconocen sus faltas. Esa es la diferencia. Entonces las muestran, las sacan a la luz, las reconocen. ¿Para qué lo reconocería alguien lo malo que hizo? Para exaltar a Jesucristo. Para decirle a la gente, mira, yo era eso y ahora no. Yo era eso y ahora aborrezco eso. ¿Qué busca la persona con su testimonio? Levantar a Jesucristo. Porque después dice, y ahora no, gracias a Jesucristo. Entonces, no es que el evangélico sea más malo que los demás. Entonces, el peligro acá es nosotros encubrir nuestros pecados, taparlos. No, hermano. Cuando Dios nos habla, miren, nosotros venimos hoy a la iglesia y yo le doy gracias al Señor por las personas que anotan. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Y va a ser gloria a Dios en realidad si eso que anotan, cuando se vayan allá, lo escudriñan. Porque si no, hay personas que anotan
Y eso no lo ven más nunca. Ahí queda eso. Pero ellos anotaron. Hay personas así. ¿Y cómo anotan? Y más nunca ven eso. No, hermano. Mira, Pablo nos escribe y nos dice que la noche está avanzada. Ya es tarde, hermano. Ya es tarde. Los días son cortos. A veces las personas cuando le dicen eso, ay, ya el Señor ya viene. Claro que sí, nosotros debemos de vivir hoy como que el Señor viene ahorita. Porque esa es la orden de Él, velar. Hay algunos que se burlan de eso. No, Señor, yo voy a estar velando como que Él viene ahorita. Y yo no estoy viendo las profecías carnalmente, no, yo la estoy viendo espiritualmente. Y si algo me dicen las profecías de Apocalipsis, es que ya casi todas las trompetas han sonado. No sé en cuál estaremos, pero casi todas han sonado. Aleluya y gloria a Dios. Porque Cristo pronto viene. Pero se burlan de eso. Pero la palabra dice que la gente se va a burlar de eso. Lo habla Pedro. Debemos estar velando. Debemos estar preocupados. Si usted viene hoy acá y usted no entiende que los días son cortos, en su buen sentido, que los días son cortos porque la vida del hombre, dice Santiago, que es como la neblina, que pasa y se desvanece. ¿Cuántos días usted piensa que va a vivir? No lo sabe. Vea, esa es la respuesta que necesito. No lo sé. Mira cuán frágil somos. Mira cuán frágil somos. Es así. Pudiéramos decir el hermano Isaac, que tiene 60 y algo de años, es un ganador porque ya ha vivido. Él diría, cuán frágil soy, porque mi tiempo es corto. O sea, el tiempo es corto para nosotros. Y de eso es lo que está hablando Dios. Que cuidemos nuestra salvación, que miremos que el tiempo es corto. Nosotros no sabemos qué va a pasar. Hermano, y si usted parte sin Cristo, hermano, eso va a ser irremediable. ¿Sabía usted eso? Si usted se va hoy sin Cristo, eso va a ser irremediable. Porque como les dije esto, mire, nosotros hacemos esto, la palabra nos dice que tracemos la palabra. Y cuando la tracemos es cuando la trazamos es cuando temblamos en realidad. Cuando vemos cuán tremendo es Dios, todo lo que habla y dice. Entonces, acá hay una separación, y en todas las separaciones que hay, en una está Dios y en el otro está Satanás. Así de sencillo. Los que se apartaron de Jesús fue al mundo, se apartaron del Señor. Qué triste, ¿no? Apartarse del Señor para irse al mundo. Pero ¿por qué a las personas les puede pasar eso? Porque no están siendo influenciados por Dios. Es igual, ¿por qué las personas van de repente a iglesias incorrectas? Porque no conocen la palabra. Mira lo que hace una iglesia de Dios, enseña a las personas la palabra. Si algo nos enseña el Señor es a enseñar a las personas la palabra. Vamos un momento a Eclesiastés 12. Eclesiastés 12. ¿Estamos allí? Vamos a leerlo en el versículo 9, hermano. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Amén. Nota esto. Y cuanto más sabio fue Coelé, el predicador. Predicador en el hebreo es Coelé. Les recomiendo la Biblia textual para que tengan esos conceptos en el original. Mientras fue más sabio Coelé, tanto más enseñó al pueblo sabiduría. E hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Nota esto. E hizo, ¿qué es? E hizo. Hacer que alguien haga algo, ¿cierto? Hacer que alguien, llevar a alguien a hacer algo. Esa es una de las características del maestro, del predicador, del pastor. Donde hay palabra de Dios, el pastor te va a hacer que tú escudriñes. Si es sabio, te va a llevar a escudriñar la palabra, te va a llevar a conocer la palabra. Lo demás queda de parte nuestra. Porque acá hay muchas personas. ¿Usted ha leído toda la Biblia? ¿Cuántas versiones ha leído? ¿Cuáles?
Ah, y Biblia de las Américas. ¿Y usted, Francis? Ha leído 2 versiones y está leyendo una tercera versión, ¿cierto? ¿Y Reina Valera cuántas la has leído? ¿Las 60? Varias veces. ¿Y usted, Geraldine? 2. ¿Y usted, María? Otra vez la misma Reina Valera. ¿Alejandro? Ajá, 2, más la cronológica y está leyendo la textual. O sea, dígame usted, hermano, dígame usted, ¿eso hará que alguien tenga la oportunidad de conocer la Escritura? ¿Y eso se parecerá aquí a lo que dice la palabra? Sí se parece, ¿verdad? Porque eso es muy importante en una iglesia. Una iglesia donde no hacen que la persona escudriñe, hermano, yo se lo voy a decir con toda la tristeza del mundo, esa es una iglesia que no es de Dios. Yo prefiero que la persona me desobedezca, me menosprecie, que no crea que yo soy un hombre de Dios, lo prefiera, pero yo voy a hacer lo que Dios me manda a hacer. Ustedes se van a dar cuenta que yo en eso soy fastidioso. Soy fastidioso. ¿Y por qué? Porque me preocupa que las personas aprendan de Dios. ¿Y por qué? Para que cuando yo esté predicando, las personas entiendan que lo que se les está hablando es la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso, si algo le ganamos y aventajamos al enemigo con sus maquinaciones, es en que vaya a decir que nosotros no somos de Dios. Le vamos a tapar la boca. Y lo hago así para que todos los que aprenden a hacerlo así, enseñen a otros a hacerlo así. Porque así la palabra va a correr y va a ser glorificada. No nosotros, Él, porque Él es la palabra. Amén. Y es así. Sí. Eso nos debe a nosotros identificar, pero si no asimilamos aquello que recibimos, nunca vamos a hacer nada en el Señor. Yo recuerdo cuando yo llegué al Señor, recuerdo una hermana que ella era negrita así, gordita, y era una hermana que mira, era la más humilde en apariencia, pero cuando la conocí hubo un peso con esa hermana. Algo especial había en ella. ¿Y qué era? Dios, hermano. Dios en ella. ¿Sabes lo que tenía de especial? Yo cuando la veía lavando, la veía que empezaba y se paseaba. Yo la veía, esta hermanita. Y yo la veía, no me movía, porque oye, quería abrazarla, porque Dios estaba en ella. Y cuando el Señor me iba a levantar, el Señor empezó a hablarle a ella de mí. Y le empezó a decirle, ponlo a predicar. Dile que hable. Qué tremendo, ¿no? Y después el Señor me empezó a profetizar. Ella fue la que me profetizó la primera vez sobre esta iglesia. Tremendo, hermano, tremendo. Y ella fue la que un día me dijo, lee. Yo le pregunté, ¿cómo leo? Y ella me dijo, lee allí en Juan. Lee allí en Juan. Y yo empecé a leer Juan. Y después que terminé de leer Juan, me dijo, lee Mateo, Marcos, Lucas y vuelve a leer Juan. Hasta allí me instruyó ella. Entonces yo desde allí me agarré y yo enseño así, lee Juan, después lee Mateo y luego todo el Nuevo Testamento. Y después que termina el Nuevo Testamento, lees el Antiguo. Aleluya. Porque ahí es donde Dios va a estar con nosotros, en su palabra. Porque esas letras Él las inspiró. Él tomó a hombres que padecieron y murieron porque esa palabra hoy estuviese hoy para nosotros. Cuando nosotros hacemos que esa palabra corra, las personas van a ser creyentes genuinos, que Dios mira, los va a sellar, y allí está el poder. Porque hay gente que hoy piensa que se recibe el Espíritu Santo del corazón, porque hay gente hoy que creen que los testigos de Jehová, que el nombre de Jehová es el nombre de Dios. Pregúntese usted eso. ¿Por qué, hermano? Porque no conocen la palabra, no la conocen. Cuando Dios nos habla y nos enseña, la conocemos, y yo puedo explicar eso de una manera sencilla, que alguien pensante lo entiende y de lógica, porque Dios en el Espíritu me enseña a explicarlo con lógica, para que la persona no tenga nada que decir, sino que quede ahí atrapada. Algunos después se van y lo engañan otra vez por allá, y es triste porque ya uno le presenta de lógica. Y aún más le puedo decir, tráigame a su pastor y yo se lo digo, y que me lo muestre aquí, y yo lo voy a decir porque es así.
¿Por qué? Porque hablo la palabra, enseño la palabra. Es así, porque entre más y más sabio fue el predicador, hizo escudriñar, hizo a las personas que buscasen las Escrituras y las aprendieran. Enseñó palabra de verdad. Qué bendición eso. Yo no puedo enseñarle a alguien hoy que el Espíritu Santo lo recibe cuando confiesan a Jesucristo. No, hermano. Pudiera hacer caso que la persona lo confiese y reciba el Espíritu Santo. Porque Cornelio ni lo confesó y ya lo estaba recibiendo. Y Pedro dijo, ¿puede acaso alguna impedir el bautismo a estos que han sido hechos igual que nosotros? Que tiran como hablan en lengua como unos loquitos, dijo Pedro. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios los llenó con su palabra. Es así. Entonces, ¿qué haría yo al enseñarle a una persona hoy eso? Que no, tú confesarás en su rezo del Espíritu Santo. Los mato espiritualmente. Y me pasa lo que Jesucristo le dijo a los fariseos. Ustedes buscan hacer un prosélito y mueven cielo y tierra para hacer uno, un discípulo. Y después lo hacen más maldito que el mismo infierno, le dijo el Señor. ¿Y por qué? Porque no le enseñan la verdad, no le enseñan la palabra, no le enseñan lo que Dios dice. Y Dios quiere que se conozca, es su voluntad, su palabra, lo que Él dice. Dios quiere que el mundo entienda que Él no se está parando allí a decirle al mundo, reconcíliense conmigo. No, le está diciendo al mundo, esto es lo que yo mando y lo que yo quiero que se haga. Ese es Dios. Y voy a juzgar al mundo a toda alma por sus pecados. Van a estar todos delante de mí y me van a dar cuenta. Eso es lo que dice Dios. Si no enseño eso, ¿qué soy? Nada, hermano. Pero si enseño eso, soy un humilde testigo. Alguien que aprendió del Señor y ahora habla de Él. ¡Qué bendición! Bástale al discípulo ser como su maestro, aleluya. Que me permitiera algún día ser como Él. Vaya que tremenda montaña lo que tengo por delante, que tengo que caminar, pero vale la pena hacerlo. Vale la pena, pero no se puede sin la verdad. Se puede es con la verdad. Si usted no aprende y no entiende que Jesucristo tiene que influenciarle, usted va a ir al infierno y eso tiene que tenerlo claro. Porque nadie será salvo, nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Nadie. Necesitamos al Señor, lo necesitamos. Necesitamos que Él nos fortalezca, chismeando, metiendo mentiras, diciéndole al Señor, ay, no puedo porque tengo que ir a comprar una lavadora, porque tengo que hacer esto. El Señor, hermano, aunque calle en los cielos, créalo, que Él está guardando todo eso y se lo va a recordar un día, cuando esté delante de Él. Y yo espero, porque mi esperanza, cada vez que veo ovejas, personas nuevas en el Señor, mi esperanza es que estén entrando a los cielos y que lleguen a la comunión del Señor y que en aquel día puedan estar delante de Él. Pienso hacia allá, porque el Señor no me llamó a mí a hacer grupitos, el Señor no me llamó a mí a hacer una iglesia, no, Él me llamó a cuidar parte de su iglesia, a administrar parte de su iglesia, a instruir a ovejas de su prado, de su redil. A eso me llamó. A instruir a unas personas que van a ser instructores de otros, porque a eso nos llama Dios. Y el que no entiende eso, no es nada. Usted hoy es discípulo, pero Jesucristo lo hace discípulo para que mañana usted discipule a otras personas. Pero si usted no llega a ser discípulo, ¿cómo usted le va a enseñar a otra persona lo que usted no sabe? ¿Cómo, hermano? Hay gente que hoy es así. Quieren enseñarle a los demás lo que ellos ni siquiera han aprendido. Qué triste ver personas que por allí hablan así. Preséntame defensa de lo que me estás hablando. Y si no, no hables las palabras que tú mismo te cargas. Es así, porque eso dice Dios. Es así. Si vamos a hablar la palabra de Dios, ¿por qué la obedecemos? Yo predico la palabra hoy porque el Señor me llamó y me ungió para eso. Pero la predico porque tengo autoridad para predicarla, porque la guardo desde que me paro hasta que me acuesto. Estoy pendiente de hacer la voluntad de mi Señor. Entonces cuando hablo con autoridad. No hablo como alguien que lo pusieron. No, Señor. Tengo la autoridad porque soy responsable en lo que hago. Queremos tener un ministerio, seamos responsables con Dios. Atendamos a la voz de nuestro Dios.
Es así. Si Él nos da gracia para hacer algo, gloria a Dios, pero preocupémonos por lo más importante, en conocerlo a Él. Lo demás Él se encarga. Él se encarga de los demás, de los demás. Él se encarga. Y Él va a cuidar todos los demás, porque eso fue lo que Él nos enseñó. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Vendrá la fortaleza, vendrá la sobriedad, el cansancio se irá, la pereza, las cosas del mundo se irán cuando lo busquemos de corazón. Si no, vamos a estar muertos. No seamos de eso, hermano. No seamos de eso, que el Señor le dice en Apocalipsis y le dice lo mismo. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto.